importante. Otra vez a la lona, la Chucky con una izquierda recta. Derecha, izquierda de Fundora y la combinación. Hay una pregunta que México nunca se ha atrevido a hacerse en voz alta. ¿Cuántos campeones hemos perdido por no llamarlos nuestros? Piénselo bien antes de responder, porque la historia que le voy a contar esta noche empieza con una mujer de sangre mexicana que se subió a los rings más humildes de este país. Peleó en Tijuana, peleó en Puebla, en un gimnasio de barrio donde el ring estaba montado sobre concreto y el público se sentaba en sillas de plástico. Peleó 2 veces en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Domo Deportivo Metropolitano y en la Arena Nesa, delante de gente que gritaba en español, que comía en español, que la aplaudía en español. Peleó en la Ciudad de México, la ciudad donde nació su madre. Se curtió aquí, aprendió a ganar aquí, aprendió lo que duele un nocaut en carne mexicana, en canchas mexicanas, contra rivales mexicanas. Y cuando por fin llegó la noche más grande de su vida, la noche en la que iba a escribir su nombre, en un lugar donde ningún mexicano, hombre o mujer, lo había escrito jamás en toda la historia de este deporte, el mundo entero la anunció con otra bandera. Nadie la llamó mexicana. Nadie, ni una sola voz en aquel recinto de Las Vegas dijo lo que usted y yo sabemos, que la sangre que corría por las venas de esa muchacha había salido de la Ciudad de México, del vientre de una mujer mexicana que cruzó al norte buscando algo mejor, como cruzaron millones. Esta noche vamos a corregir eso, porque lo que pasó en aquel ring no fue solamente una pelea, fue un despojo, una travesía y una reconquista. Fue la historia de 3 cinturones que le fueron arrancados a una mujer de sangre mexicana, que cruzaron el continente entero hasta el sur, hasta Buenos Aires, y que alguien tuvo que ir a buscar de vuelta. Y le advierto una cosa desde ahora. Cómo terminó esa noche, no se lo voy a decir todavía, porque si se lo digo ahora, usted se va a perder lo verdaderamente importante. Se va a perder el porqué. Y el porqué de esta historia es más grande que el resultado. Quédese conmigo, porque en los próximos minutos usted va a entender por qué esa mujer nunca debió pelear bajo otra bandera. Y va a entender también qué fue exactamente lo que ocurrió en aquel 7º asalto que dejó a un país entero en silencio. Empecemos por el principio. Cuando Gabriela Fundora se hizo profesional, no la metieron en las grandes carteleras de Las Vegas. No la pusieron en horario estelar. No le pagaron bolsas millonarias. La mandaron a México, a pelear a México. Y no a las plazas grandes, a las plazas de verdad. En agosto de aquel primer año subió a un ring en Tijuana, en la Big Punch Arena, y acabó con su rival en el primer asalto. Un mes después, estaba en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, peleando en un gimnasio de barrio. Un mes más tarde estaba en Los Reyes La Paz, en el estado de México, en un salón de fiestas convertido en arena de box por una noche. Al año siguiente volvió. Fue a Ciudad Nezahualcóyotl, al Domo Deportivo Metropolitano, y despachó a su rival en 2 asaltos. 2 meses después, regresó a Nesa, esta vez a la Arena Nesa, y volvió a ganar en 2 asaltos. Y después, otra vez, a la Ciudad de México. Súmelas usted, una tras otra, tras otra, tras otra. Esa muchacha construyó los cimientos de su carrera profesional sobre suelo mexicano, delante de público mexicano, contra peleadoras mexicanas, en gimnasios donde el ring rechinaba y el aire olía a linimento y a comida de puesto. Y déjeme decirle una cosa sobre esas plazas, porque yo sé que hay gente que las mira por encima del hombro. Pelear en Nezahualcóyotl no es pelear en Las Vegas. En Las Vegas, usted llega en camioneta con vidrios polarizados, tiene camerino con aire acondicionado y le pagan aunque pierda. En Nesa usted llega y se cambia donde puede. El público está a 1 metro de las cuerdas y le grita en la cara. La jueza local conoce a la rival local. Si usted no gana claro, no gana. Y si gana claro, se lleva un aplauso que no le van a dar en ninguna otra parte del mundo. Porque ese público sabe de boxeo como sabe respirar. Ahí se hizo Gabriela Fundora. No en un gimnasio de lujo de Los Ángeles, no en la Academia Olímpica, en las plazas duras del centro de México, donde se aprende de verdad o no se aprende nunca. Y en una de esas visitas, cuando un periodista mexicano le preguntó qué sentía al pelear aquí, Gabriela Fundora respondió con 6 palabras que deberían estar grabadas en algún lado. Dijo que pelear en territorio mexicano era una cuestión de absoluto orgullo para ella. Orgullo. Esa fue la palabra que usó, y lo dijo mencionando a su madre. Explicó que su mamá era de la capital mexicana. Lo dijo sin que nadie la presionara, sin que nadie se lo sacara a la fuerza,
sin cálculo comercial, cuando todavía no era nadie y no tenía nada que ganar diciéndolo. Aquella noche era, por cierto, la quinta vez que peleaba en México. La quinta. Ahora dígame usted una cosa, con la mano en el corazón. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que a Gabriela Fundora la presenten como mexicana? ¿Una vez? ¿Alguna vez? Nunca, porque no ha pasado nunca. Y ese es el primer despojo de esta historia. No el de los cinturones. Ese viene después. El primer despojo fue el del nombre. México la formó. México la vio crecer. México la aplaudió cuando no era nadie. Y cuando por fin fue alguien, México dejó que otros la nombraran. Pero espere, porque todavía no llegamos a lo peor. Para que usted entienda de verdad la magnitud de lo que ocurrió aquella noche en Las Vegas, tengo que llevarlo a otra historia. Una historia que empieza en Houston, Texas, y que también es una historia mexicana. Se llamaba Marlene Esparza, mexicoamericana, hija de mexicanos, criada en Texas, con el español de la casa y el inglés de la calle. Marlene Esparza fue una de las boxeadoras más importantes de su generación, la primera mujer estadounidense que se clasificó a unos Juegos Olímpicos en boxeo, una peleadora que abrió puertas que estaban selladas con clavos. Y Marlene Esparza llegó a tener en su poder 3 cinturones mundiales del peso mosca. 3 organismos, 3 coronas, la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, 3 cinturones en manos de una mujer de sangre mexicana. Y entonces, desde el sur del continente, desde el otro extremo del mapa, apareció alguien. Vino desde Argentina. Se llamaba Gabriela Celeste Alanís y le decían la Chucky. Y aquí quiero que quede algo muy claro, porque yo no voy a contarle mentiras, ni voy a fabricarle villanos de cartón. Alanís no era una tramposa. Alanís no era una fanfarrona. Alanís era una peleadora de verdad, con una historia dura y respetable. Y en un momento de este video le voy a contar esa historia completa, porque se la merece. Pero Alanís vino, y Alanís se los llevó. Se enfrentó a Marlene Esparza 2 veces. La primera vez perdió por decisión mayoritaria en San Antonio, Texas, en un fallo que en Argentina consideraron un robo descarado. Y en la revancha, en Fresno, California, se cobró todo. Ganó por decisión dividida. Y con esa victoria, los 3 cinturones que habían estado en manos de una mexicoamericana cruzaron el continente entero y se fueron a Buenos Aires. 3 coronas mundiales. Rumbo al sur. Rumbo a un país que celebró como se celebra en Argentina, con todo el corazón y con toda la razón, porque para ellos aquello fue el logro más grande de la historia de su boxeo femenino. Y aquí en México nadie dijo nada, nadie se dio por aludido, nadie escribió que esos cinturones se habían ido, nadie sintió que faltara algo en la casa. Se fueron y ya. Ahora, deténgase un momento y piense en el mapa completo, piense en lo que le acabo de contar. Por un lado, 3 cinturones mundiales que salieron de manos de sangre mexicana y viajaron hasta el otro extremo del mundo. Por el otro, una muchacha de sangre mexicana criada en un valle mexicano de California, que se hizo peleadora en los gimnasios de Nesa y de Tijuana y de Texmelucan, y a la que nadie en este país reclamó como propia. Esas 2 líneas iban a cruzarse en un ring de Las Vegas, una noche, delante del mundo entero. Y cuando se cruzaran, iba a pasar algo que no había pasado jamás en la historia de este deporte. Pero todavía no. Antes tiene que conocer a la otra mujer de esta historia, porque si yo se la pinto como una villana barata, le estaría faltando el respeto a ella y le estaría faltando el respeto a usted. Gabriela Celeste Alanís nació en Buenos Aires y creció en el barrio Rivadavia, en Merlo, en el conurbano bonaerense. Le decían Chucky desde niña, y no era un apodo cariñoso al principio. Se lo pusieron porque se agarraba a golpes. En la escuela, en la calle, donde fuera. Era una chiquilla brava en un lugar donde ser brava servía para algo. Y entonces, cuando tenía apenas 14 años, casi 15, Gabriela Alanís tuvo una hija. Se llamó Jazmín, 14 años. Piense en eso un segundo. Piense en lo que significa ser madre a los 14 años en un barrio del conurbano bonaerense, sin dinero, sin red, sin nada. Piense en cuántas historias se acaban exactamente ahí. La de ella no se acabó. Esa muchacha dividió su vida en 2 mitades imposibles: criar a su hija y entrenar. Entrenar y criar a su hija. Sin patrocinadores grandes, sin promotoras internacionales, sin el aparato de mercadeo que sostiene a las estrellas del boxeo masculino. Entrenando en gimnasios argentinos donde el boxeo femenino apenas llevaba unos pocos años siendo legal.
Debutó como profesional y fue subiendo. Ganó el título nacional de su país. Después ganó un título latino. Y después, en una noche de junio, ganó su primer campeonato del mundo derribando a su rival 2 veces en el primer asalto. Y después vinieron las 2 peleas con Marlene Esparza, y en la segunda se llevó las 3 coronas. Esa era Gabriela Celeste Alanís, una mujer que había peleado toda su vida contra todo, que había construido algo enorme desde la nada absoluta, y que llegó a Las Vegas siendo la campeona mundial de 3 organismos y la orgullosa dueña del título lineal de la revista más antigua del boxeo. No era una improvisada, era una campeona. Y por eso lo que pasó tiene el peso que tiene. Ahora sí, vamos a Las Vegas. La cita fue en un teatro de un hotel del Boulevard de Las Vegas. No en un estadio gigantesco, no en una arena de 20,000 personas, en un teatro. Porque así trata el negocio del boxeo al boxeo femenino, incluso cuando lo que está en juego no tiene precedente. Y lo que estaba en juego aquella noche no tenía precedente. Escúcheme bien, porque esto es importante, y quiero que lo entienda con total claridad. En el boxeo moderno, existen 4 organismos principales que entregan cinturones mundiales. 4. Y ganar los 4 al mismo tiempo, en una misma división, es la cosa más difícil que existe en este deporte. Se le llama ser campeón indiscutido. Hay generaciones enteras de peleadores extraordinarios que se retiraron sin lograrlo jamás. Alanís llegaba con 3, Gabriela Fundora llegaba con el 4. La que ganara esa noche se llevaba los 4. Se llevaría además el título lineal de la revista. Se convertiría en la primera campeona indiscutida de la historia del peso mosca femenino. La primera de la historia. Nunca antes. Jamás. Y había un detalle más, un detalle que casi nadie subrayó en su momento y que a mí me parece el más grande de todos. Gabriela Fundora tenía en ese momento 22 años. 22. Si ganaba, no solamente iba a ser campeona indiscutida, iba a ser la campeona indiscutida más joven de toda la historia del boxeo en la era de los 4 cinturones. De toda la historia. Hombres y mujeres, todos. Todos los que han pisado un ring profesional en el mundo entero desde que existen estos 4 organismos. Una muchacha de 22 años, hija de una mujer de la Ciudad de México, criada en el Valle de Coachella, forjada en los gimnasios de Nezahualcóyotl y de Tijuana, estaba a un paso de hacer algo que ningún mexicano ha hecho jamás. Y nadie iba a decirlo. En el pesaje, la víspera, las 2 dieron el peso sin problema. 111 libras la de Coachella, 110,4 la argentina. Se pararon frente a frente para el careo obligatorio. Y ahí, en esa foto, en ese instante congelado, se ve todo lo que iba a pasar después. Porque cuando esas 2 mujeres se pararon una frente a la otra, la diferencia era brutal. Gabriela Fundora mide 1,75 metros. En el peso mosca, déjeme explicarle lo que eso significa, porque si usted no sigue el boxeo de cerca, tal vez no dimensione la anomalía. El peso mosca es una división de 112 libras, 50 kilos y medio. Son mujeres pequeñas, compactas, de brazos cortos y palanca corta. La estatura promedio en esa división anda por el 1,60 m. Fundora mide 1,75 m y tiene un alcance de 1,75 m también. Frente a ella, la argentina le llegaba prácticamente a la barbilla. 15 centímetros de diferencia. 15. Es la misma anomalía de su hermano, por cierto, porque el hermano mayor de Gabriela también es campeón mundial y también es una torre imposible en su categoría. Los 2 juntos, hermano y hermana, se convirtieron en la primera pareja de hermanos campeones mundiales de boxeo de la historia. Los 2 criados en el mismo patio de Coachella, los 2 entrenados por el mismo padre cubano, los 2 hijos de la misma mujer mexicana. Y a la hora de las apuestas, el mundo del boxeo lo tenía clarísimo. Fundora era favorita aplastante. Las casas la pagaban a menos 650. En algunas plazas la ponían todavía más abajo. Los pronósticos del público la daban ganadora en más del 95% de los casos. Todo el planeta pensaba que aquello iba a ser un trámite. Todo el planeta se equivocó. Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente grande. Porque lo que ocurrió cuando sonó la campana no se parecía en nada a lo que decían los números.
Primer asalto. Fundora sale marcando territorio, tira su gancho de derecha para medir la distancia, para plantar bandera, para decirle a la Argentina dónde está la frontera. Y la Argentina cruza la frontera. Alanis mete la cabeza, acorta la distancia, se le mete adentro y suelta una combinación filosa, limpia, de las que se sienten, y sale antes de que le respondan. Alanis al ataque, cruza la primera derecha Fundora. El teatro entero entiende de inmediato que esto no va a ser un trámite. Segundo asalto. Otra vez la Argentina cortando distancia. Otra vez una combinación sólida. Fundora responde con un derechazo grande, de los que enderezan a cualquiera, pero Alanis aguanta y sigue entrando. La mujer del conurbano bonaerense no le tiene ningún respeto a esos 15 centímetros de diferencia. Tercer asalto. Y en el tercer asalto pasa algo que nadie había previsto. Alanis arranca con una combinación de 2 golpes. Mete una ráfaga, y en medio de ese intercambio conecta un gancho de izquierda que le pega limpio a Gabriela Fundora en la cara. Está picante y precisa con la zurda y la vuelve a tocar bien con la izquierda Alanis. Confundida. Y la pierna trasera de Fundora cede, le tiembla. La favorita del 97%, la torre de 1,75 m, la muchacha que iba a hacer historia, se sacude por dentro. Fue solamente un instante, un segundo. Pero en Buenos Aires, ese segundo duró una eternidad, y en ese segundo un país entero se puso de pie. Cuarto asalto. Fundora responde. Empieza a trabajar el cuerpo, mete el gancho abajo y arriba. Los últimos 30 segundos son un tiroteo. Las dos plantadas, las dos soltando con todo. Y Alanis cierra el asalto con un gancho de izquierda. Quinto asalto. Las dos buscando el contragolpe, midiéndose, esperando el error de la otra. Fundora conecta el golpe más grande justo antes de la campana. Buena combinación de Fundora, cerrada con la izquierda por 2 veces, llegó. Sexto asalto. Fundora empieza a encontrar la recta de izquierda. Alanis sigue insistiendo abajo, sigue metiendo el cuerpo, sigue negándose a retroceder. Y en las tarjetas aquello estaba cerradísimo, cerradísimo. La pelea iba camino a los 10 asaltos, iba camino a las tarjetas de los jueces, iba camino a convertirse en la mayor sorpresa del año en el boxeo mundial. Al final del sexto asalto, en las esquinas y en la mesa de prensa y en las casas de todo el continente, la sensación era exactamente la misma. Esto lo puede ganar la Argentina. Y ahora, antes de contarle lo que pasó en el séptimo asalto, necesito llevarlo a un lugar más. A un año antes, al Kia Forum de Los Ángeles, porque hay algo que usted tiene que saber para entender el peso completo de lo que estaba a punto de ocurrir. Un año antes de aquella noche de Las Vegas, Gabriela Fundora había ganado su primer título mundial, y se lo había ganado a alguien. Se lo ganó a Arely Muciño, regiomontana, de Monterrey, una guerrera con más de 30 victorias en el cuerpo, una peleadora curtida en 1000 batallas, una mujer que llevaba media vida cargando la bandera del boxeo femenino mexicano sobre los hombros. Le decían la ametralladora. Y Gabriela Fundora la acabó en el quinto asalto. La derribó, la levantó el árbitro, la volvió a castigar, y se acabó. Esa noche, en Monterrey, hubo tristeza. La prensa mexicana lo escribió con esas palabras. Tristeza. Se había caído una de las nuestras. Y aquí está el nudo de toda esta historia. El nudo que a mí me quita el sueño y que quiero dejarle a usted para que se lo lleve puesto. Nosotros lloramos a Arely Muciño, pero no reconocimos a la muchacha que la venció. Y esa muchacha tenía tanta sangre mexicana como ella. Nos dolió perder a una hija, y no nos dimos cuenta de que la que ganó también era hija nuestra. La formamos en nuestros gimnasios, la aplaudimos en nuestras arenas de barrio. Su madre nació en nuestra capital, y cuando llegó el momento de reclamarla, miramos para otro lado y dejamos que otros le pusieran el nombre y la bandera. Ese es el verdadero despojo de esta historia. No los cinturones, nosotros mismos. Séptimo asalto, Las Vegas. El teatro lleno, 6 asaltos disputados palmo a palmo. Argentina creyendo, el mundo entero mirando. Gabriela Fundora es zurda. Nunca se lo había dicho hasta ahora, y lo guardé a propósito, porque todo lo que va a pasar en los próximos segundos depende de eso. Zurda. Con 1,75 m de alcance, con una recta de izquierda que viene desde un ángulo que las peleadoras del peso mosca no ven jamás en su vida, porque no existe nadie con ese cuerpo en esa división. Durante 6 asaltos, Alanis había resuelto ese problema entrando por debajo, cortando la distancia, negándose a pelear a la distancia que la otra quería. Durante 6 asaltos. A mitad del séptimo, Gabriela Fundora encuentra la distancia. La encuentra por primera vez en toda la noche y suelta la recta de izquierda.
le pega limpio, le descompone el cuerpo. Alanis se desacomoda, y antes de que pueda reorganizarse, antes de que pueda meter la cabeza y volver adentro donde estaba a salvo, viene la segunda, otra recta de izquierda, y la campeona del mundo de 3 organismos cae a la lona en Las Vegas. Se levanta rápido, se levanta enseguida, y le hace un gesto al árbitro, señalando el piso, señalando su pie izquierdo. Le está diciendo que la pisaron, le está diciendo que no fue el golpe, que fue un pisotón, que eso no cuenta. Y hay que decirlo con honestidad. Eso fue lo que ella reclamó en ese momento, y quedó registrado. Pero de la segunda caída no reclamó nada, porque de la segunda caída no había nada que reclamar. Segundos después de la reanudación, Gabriela Fundora vuelve a encontrar exactamente el mismo golpe, la misma recta de izquierda zurda, desde el mismo ángulo imposible, con los mismos 15 centímetros de ventaja, y Gabriela Celeste Alanis se desploma. Silencio importante. Otra vez a la lona, la Chucky con una izquierda recta, y esta vez fue dura. Cae hacia atrás, gira sobre sí misma y aterriza sin saber dónde está. Desde la esquina argentina vuela la toalla, y el árbitro, Robert Hoyle, cruza los brazos y detiene el combate. 1 minuto con 40 segundos del séptimo asalto. Se acabó. Se acabaron los 3 cinturones que habían viajado desde Texas hasta Buenos Aires. Se acabó la noche más grande del boxeo femenino argentino. Se acabó el sueño de un país entero que durante 6 asaltos había creído, con toda la razón del mundo, que aquello se podía ganar. Y en el centro de ese ring de Las Vegas quedó parada una muchacha de 22 años con 4 cinturones mundiales y el título lineal de la revista más antigua del boxeo. Campeona indiscutida del peso mosca, la primera de la historia en esa división, y la campeona indiscutida más joven de la historia del boxeo en la era de los 4 cinturones. De todos, hombres y mujeres, todos los seres humanos que han pisado un ring profesional desde que existen estos 4 organismos. Una hija de la Ciudad de México. Los números de aquella noche cuentan lo cerrada que fue. Fundora conectó 112 golpes de 462 lanzados. Alanis conectó 97 de 359, 97 golpes. La argentina hasta tuvo mejor porcentaje de precisión que la ganadora. No fue una paliza, nunca fue una paliza. Fue una pelea de verdad, entre 2 campeonas de verdad, que se decidió en el instante exacto en que una de las 2 encontró por fin el ángulo que llevaba toda la noche buscando. Cuando le pusieron el micrófono enfrente, Gabriela Fundora dijo que aquello era increíble. Dijo que era un sueño hecho realidad que ella misma había convertido en realidad. Le dedicó la victoria a su promotor y explicó que se había vestido de dorado en su honor. Se vistió de dorado, y meses más tarde, cuando la revista más antigua y más respetada del boxeo entregó sus premios anuales en Londres, en el antiguo Colegio Naval, el nombre que llamaron como Peleadora del Año fue el suyo. También la nombraron Peleadora del Año, la Asociación de Cronistas de Boxeo, y una de las cadenas deportivas más grandes del planeta, y varios medios más. Dijo, cuando recibió el reconocimiento, que probablemente era la muchacha de 22 años más feliz que existía en el mundo. Y después, siguió, porque no paró. En su primera defensa del campeonato indiscutido, se subió al ring contra una mexicana invicta. 19 victorias, ningún tropiezo, campeona de su país, una muchacha que nunca en su vida había peleado fuera de México y que llegaba a los Estados Unidos por primera vez a jugarse la vida entera en una noche. Se llamaba Marilyn Vadillo, y ocurrió lo mismo. Séptimo asalto otra vez, el árbitro parándolo otra vez. La primera derrota de la vida de Vadillo. Después vino otra rival, y cayó en el séptimo. Después vino una colombiana de 43 años, ingeniera de profesión, que se subió a ese ring con un valor que merece su propio video, y cayó en el sexto. 18 peleas como profesional, 18 victorias, ninguna derrota, 10 knockouts. Y hoy, cuando usted busca el listado de las mejores boxeadoras libra por libra del planeta según el registro más autorizado que existe en este deporte, el nombre que aparece en el primer lugar de la lista es el de la hija de aquella mujer nacida en la Ciudad de México. Número 1 del mundo.
Ahora déjeme cerrar esto contándole algo que a lo mejor no se esperaba. Gabriela Celeste Alanís no se rindió. Después de aquella noche en Las Vegas, después de su primera derrota por nocaut en toda su vida, después de perder 3 coronas mundiales delante del mundo entero, aquella mujer de Merlo volvió al gimnasio, volvió a subirse a un ring, ganó un título latino y después viajó a Bogotá a una eliminatoria mundial y ganó por decisión unánime en 10 asaltos con tarjetas contundentes, derribando a su rival en el 10º. Con esa victoria, Gabriela Celeste Alanís se convirtió en la retadora oficial obligatoria. ¿Retadora obligatoria de quién? De Gabriela Fundora. Sí, exactamente lo que usted está pensando. La historia todavía no se ha cerrado. Sigue abierta. En algún momento, si el negocio lo permite, esas 2 mujeres se van a volver a mirar a los ojos. Y esta vez la Argentina va a saber exactamente de dónde viene esa recta de izquierda. Pero mientras eso llega, yo quiero dejarle a usted una sola idea. Y quiero que se la lleve puesta cuando cierre este video. Esa muchacha nació con sangre mexicana. Su madre salió de la Ciudad de México. Ella creció en un valle de California donde se vive en español. Y cuando no era nadie, cuando no tenía nombre ni cartel ni dinero, este país le abrió las puertas de sus gimnasios más humildes. Peleó en Tijuana, peleó en Puebla, peleó 2 veces en Nesa, peleó en la capital. Y ella lo dijo, con sus palabras. Dijo que pelear en territorio mexicano era una cuestión de absoluto orgullo. México la formó. Y cuando llegó la noche en la que esa muchacha hizo algo que ningún mexicano ha hecho jamás en la historia de este deporte, cuando se convirtió en la campeona indiscutida más joven que ha existido, hombres y mujeres, en toda la historia del boxeo moderno, nosotros no dijimos nada. Dejamos que otros la nombraran. Y yo le pregunto lo mismo con lo que abrí este video. Ahora que ya conoce la historia completa, ¿cuántos campeones hemos perdido por no llamarlos nuestros? Porque los cinturones se pueden recuperar, se van y vuelven, cambian de manos, cruzan fronteras, pero un hijo que no reclamas a tiempo se pierde para siempre. Y si esta historia le movió algo por dentro, si le pareció que esa muchacha merece que la llamen por su nombre completo y por su sangre completa, déjelo escrito abajo. Diga de dónde nos ve. Diga si usted la considera mexicana. Y si conoce a alguien que todavía no sabe esta historia, mándesela, porque hay 2 maneras de perder a un campeón. Una es que lo derroten en el ring, la otra es que nadie diga su nombre.